Quedaron pendientes dos compañeros, Alejandro Lelo de la REA. Gracias. Buenos días, señor presidente, secretario, procurador. Presidente, a propósito del debate que hay en este momento sobre la posible desaparición del INAI, yo quisiera plantearle un tema de un incumplimiento de una resolución del INAI por parte de la Presidencia de la República. ¿Recuerda la carta que usted le envió al rey de España, Felipe VI, 25 de marzo de 2019? Después, al día siguiente, habló de la carta aquí en la conferencia matutina. Yo interpuse una solicitud de información en la Cancillería y en la Cancillería me dijeron que la carta estaba aquí en la Presidencia. Solicité también a la Presidencia la carta, vi el folio de solicitud 0215082-419. Me dijeron que la carta no la habían encontrado, ahí esa fue la respuesta. Recurrí al INAI y el INAI en una resolución, una sentencia definitiva del comisionado ponente Óscar Mauricio Guerra Ford, con expediente RRA 4723/19, instruyó a la Presidencia de la República para que me entregaran esa carta enviada al rey de España. Nunca hubo respuesta, informé yo al INAI que no habían entregado esta carta, que no había habido, que había un incumplimiento y pues ahí quedó el tema, nunca se me entregó la carta, presidente. ¿Qué ocurrió? No sé si usted esté enterado de esta falta de respuesta de la Presidencia. ¿Qué nos podría decir al respecto? Pues no tengo información precisa, pero hoy te entrego la carta, ¿sí? Ahora mismo. Es más, hasta aprovechamos para darla a conocer. Perfecto. ¿Sí te parece a ti? No, pues excelente, excelente. Bueno, nada más coméntale a Laurita. Es una carta que enviamos al rey de España hace como un año, ¿no? Marzo 25 del 19. Sí. Si quieren la leemos. Sí, muchas gracias. Para abrir la semana. Además es 2021. Esperamos un momento, ¿no? Que nos las envíen y se le entrega formalmente. Esto, si tenemos comunicación permanente, si se garantiza el derecho a la información, pues se resuelve. Y no hace falta, aprovecho para decirlo, el que exista todo un aparato que cuesta tanto, 1.000 millones de pesos, cuesta mantener al Instituto de la Transparencia. Si nosotros actuamos con rectitud y cumplimos con nuestra responsabilidad, pues tenemos que respetar y hacer respetar las leyes, y la transparencia es una regla de oro de la democracia. Entonces, ¿para qué tener un aparato administrativo costoso si el gobierno está obligado a informar y a transparentar todo lo que hace? Además es un gobierno del pueblo, para el pueblo, con el pueblo. No tenemos nada que esconder. Ya no es el tiempo de los gobiernos corruptos que dominaron durante todo el periodo neoliberal y que tenían que andar escondiendo la información, reservándola, aprovechando a este organismo para que declarara que era confidencial la información. Entonces es importante que se conozca cuál es el propósito de la reforma administrativa. Es que todos estos organismos que fueron creando para la simulación, que cuestan mucho, que se mantienen con el presupuesto público, que es dinero del pueblo,
pues no son imprescindibles, porque ya existe el gobierno, existe el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. ¿Por qué crearon todos estos organismos alternativos? Porque esto surgió básicamente durante el periodo neoliberal, pues para tener un gobierno afín, y con estos organismos operar mejor en el proceso de desincorporación de las empresas públicas, es decir, poder llevar a cabo con más rapidez la privatización de las empresas públicas y aparentar que había transparencia, que había honestidad, en el periodo de más saqueo que ha habido en la historia de México. Crearon todos esos organismos. Entonces, ya son otros tiempos, tenemos que ajustar la administración pública a la nueva realidad. ¿Y por qué duplicidades? ¿Por qué tener la Secretaría de la Función Pública, la Fiscalía Anticorrupción, que es autónoma, la Auditoría de la Federación y aparte este Instituto de la Transparencia? ¿Qué no puede un solo organismo hacerse cargo de atender las demandas de los ciudadanos para que se entregue información rápida, expedita, sin ninguna limitación? ¿Qué no lo puede hacer la función pública? ¿Para qué el aparato? Y así como eso, pues hay infinidad de organismos. ¿Y qué significa? Bueno, todos estos organismos consumen miles de millones de pesos que podrían ser destinados a la educación, a la salud, al bienestar del pueblo. Todo esto se tiene que debatir, por eso lo puse en la mesa para que todos reflexionemos sobre este asunto. Es como lo de los fideicomisos, no querían, pues cómo, si no había ninguna vigilancia y se servían con la cuchara grande. Toda la inversión supuestamente para investigación científica, innovación tecnológica, el 80% de la inversión en los gobiernos pasados se destinaba a la construcción de edificios, a hacer elefantes blancos, que ahí están abandonados, porque ahí estaba el negocio. Ahí estaba la corrupción, en la construcción de los edificios. Pero no solo eso, había un grupo selecto de supuestamente investigadores que tenían garantizado o tenían el privilegio de ir al extranjero, rentar campos de golf. Ya vamos aquí a informar sobre todo esto. Entonces ahora, pues vamos, ya se avanzó con lo de los fideicomisos, con los fondos a los investigadores, a los deportistas, a los artistas. Les sigue llegando su apoyo.
A nadie se les dejó sin sus apoyos. Solo se eliminó todo el aparato burocrático, oneroso, y cada secretaría se hace cargo de apoyar a los deportistas, a los artistas, a los investigadores, a los científicos. Y es lo que queremos hacer en el caso de estos organismos reguladores. Es todo, revisarlos. Se crearon todos estos organismos en otra circunstancia, cuando el gobierno estaba organizado, pues orientado a servir de instrumento, de facilitador del saqueo de los bienes del pueblo y de la nación. El gobierno era un comité al servicio de una minoría rapaz. Entonces, ya es otra cosa, ya es distinto, y estamos pues gobernando con el ejemplo, aunque no les guste a nuestros adversarios. Voy a repetir, aunque parezca disco rayado. En el 2018, la Presidencia de la República ejerció un presupuesto de 3.600 millones de pesos. 3.600 millones de pesos. Y el año pasado se ejercieron 540 millones de pesos. Más de 3.000 millones de pesos de ahorro. Y así en todo el gobierno, porque no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, es inmoral. Ahora, con la pandemia que ha causado tanto daño y dolor, algunos adversarios, los que apoyaban al régimen corrupto, tanto en los medios de comunicación como en el mundo de la academia y de la intelectualidad, hablan de que se cancele el aeropuerto, que se cancele la refinería, que se cancele el Tren Maya. Eso ya lo padecí cuando fui jefe de gobierno y me tocó iniciar lo de los segundos pisos. No querían que se hicieran. Son tan hipócritas de que después hasta nos copiaron. Nada más que nosotros hicimos los segundos pisos sin cobrar y ellos ya establecieron el sistema de cobro en los segundos pisos. Pero eran opositores a esta obra. Yo lo único que les diría es que ¿por qué no pidieron en su momento que se cancelara la construcción del aeropuerto en el lago de Texcoco, que era una obra faraónica, donde el único propósito era robar, saquear? Cuando en Reforma, en el Universal, en estos medios, programas de radio, conductores, de televisión, hicieron un cuestionamiento sobre la incongruencia, lo absurdo de hacer un aeropuerto en un lago. Y para hacer ese aeropuerto tener que cerrar dos, un aeropuerto que iba a costar, si se continuaba, 300,000 millones de pesos. Eso sí nos iba bien. Íbamos a pasar todo el sexenio construyendo el aeropuerto porque
estaba pensado inaugurarse hasta el 2025 y para entonces se tenía que cerrar el actual aeropuerto y el aeropuerto de Santa Lucía. Bueno, pues ya se resolvió, ya sin cerrar el aeropuerto actual, se está trabajando en el aeropuerto Felipe Ángeles en Santa Lucía, aeropuerto moderno, con una pequeña diferencia, entre otras, además de que se está haciendo en terreno firme, no en un lago. Además de eso, una pequeña diferencia. En vez de 300,000 millones, va a costar 75,000 millones de pesos. Nos vamos a ahorrar 225,000 millones de pesos. ¿Qué era lo otro? Pues un atraco, un robo. ¿Y dónde estaban los medios? ¿Dónde estaban los intelectuales orgánicos? ¿Cuándo cuestionaron? Nunca. Entonces, es importante que se sepa que nosotros llegamos aquí para transformar. Y por eso, aunque no les guste, vamos a seguir revisando todo el cochinero que dejaron. Vamos a seguir hablando de eso. Un día quiero, así como vamos a informar sobre los fideicomisos, un día quiero mostrarles, en esta misma semana, me comprometo, los contratos sobre los reclusorios, porque privatizaron los reclusorios. Eso la mayoría de la gente no lo sabe. Y vamos a dar a conocer esos contratos, de cuánto nos cuesta al pueblo mantener a un recluso en esos reclusorios privatizados, que de acuerdo a los contratos ni siquiera son del gobierno. Se tiene que estar pagando año con año. El año pasado alrededor de 15,000 millones de pesos de renta, de 8 o 10 reclusorios para 10,000 reclusos. Entonces vamos a hacer las cuentas aquí para que vean cómo eran las tranzas. Y eso es lo que quieren nuestros adversarios, que se mantengan. Y de eso es de lo que no hablaba la prensa, los medios de información, los articulistas, los de nexos, los de letras libres, con honrosas excepciones, ¿no? Porque siempre, afortunadamente, hay personas, ciudadanos, ¿no?, que actúan a partir de principios y de ideales, ¿no? Y esto también se da en la prensa. Sí, o revisarlos, hacerles la cuenta cuánto se les ha pagado. Aquí voy a explicarlo. ¿Cuánto se les ha pagado? Como para que se llegue a un acuerdo. Es lo que se hizo cuando compraron el gas, que ni siquiera los ductos al final van a quedar en el gobierno, no van a ser propiedad del gobierno, sino de las empresas. Tenían tomado, secuestrado al gobierno. Era un saqueo como nunca en la historia,
ni siquiera en la época colonial, en los 3 siglos de dominación colonial, saquearon tanto a México como en el periodo neoliberal. En estos 36, 38 años, casi 4 décadas. Entonces, eso es lo que ya no podemos seguir manteniendo. Entonces, es una revisión, no se va a despedir a ningún trabajador, no lo hemos hecho, no deben de tener nada que temer los trabajadores, es nada más poner orden, eficientar. Esto lo hacemos en la familia. ¿Quiénes son las mejores administradoras, administradores? Los padres, las madres de familia. ¿Cómo le hacen para administrar el presupuesto familiar? ¿Cómo lo estiran y alcanza para la alimentación y para la ropa y los zapatos de los niños y para el transporte y para todo? Bien administrado. Las empresas, ¿qué no cuidan su administración? ¿Y por qué el gobierno no la va a cuidar? Está más obligado, estamos más obligados, que a nosotros nos dan la confianza los ciudadanos, pero no les importaba el que se cuidara el presupuesto, el que se cuidara la hacienda pública. Al cabo que no es tuyo, ¿para qué lo cuidas? Aprovecha, búscate una palanca, cuélate, consíguete una recomendación. ¿Te acuerdan cómo habían abogados que al mismo tiempo eran legisladores y con una influencia tremenda en todo? Despachos para que les devolvieran los impuestos a las grandes corporaciones, despachos para sacar a delincuentes. Se anunciaban abogados famosos diciendo: no tengo a nadie en la cárcel, todos mis clientes los libero. Pues cómo no, si tenían el control de todo el gobierno, influencias. No se trataba de que fuesen buenos abogados, profesionales, que los hay, no, tenían buenas agarraderas en jueces, con magistrados, con ministros, hasta mero arriba. Y esto en general, que el INE no le daba candidaturas a quien no le correspondía por instrucciones del presidente. El INE otorgaba registros a los partidos por instrucciones del presidente y desde luego se hacían de la vista gorda cuando había elecciones para que se cometieran fraudes electorales. Pues por eso todos están enojados, pero ya se van a ir contentando poco a poco. Ahí está la carta.